Consejos para que aproveches la energía de estos días. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre y por supuesto de la luna nueva en Sagitario. Esta luna nueva que ves acá, que se va a dar en el grado 9 de Sagitario. ¿Y de qué vamos a estar hablando también? Vamos a estar profundizando y te voy a estar dando mi perspectiva de este Plutón en Acuario y sobre todo qué fue lo que pasó en este trayecto de Plutón en Capricornio. Vamos a estar hablando de cómo esta luna nueva se da en un trígono a Marte y cuáles son sus o cómo lo puedes aprovechar de la mejor manera, qué es lo que realmente deberías hacer y cuál es esta situación entre lo que yo deseo y lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer. Júpiter en cuadratura con Saturno y ya nuestro viejo amigo y uno de los planetas que de más se está hablando por estos días, que es Neptuno en Piscis. Y el agua para muchas personas hasta el cuello, no solamente física, sino, bueno, literal, sino también en casos emocionales, porque vivimos momentos de muchos cambios. Y el importante no es el cambio, sino realmente cómo le puedo sacar yo el mejor provecho a ese cambio. Me posiciono en una posición terca, en una posición de no fluyo, me estanco, o por el contrario, listo, estoy dispuesto a cambiar, pero cambiar hacia dónde. Y de eso y de otras cosas vamos a estar hablando en este video. Así que te invito para que te quedes hasta el final. Bueno, la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que ya tenemos primero que todo al Sol, lo vemos por acá, en el signo de Sagitario. Y cuando entra el Sol en el signo de Sagitario, cambian mucho las energías. ¿Y en qué aspecto? Sagitario es uno de los signos que a mí más me gusta. ¿Por qué es de los que más me gusta? Porque es un signo expansivo, porque es un signo sin límites y siempre nos invita a pensar con mucho optimismo. De hecho, es un signo que habla mucho de vacaciones y no es una coincidencia de que entremos ya en esta época decembrina, en esta época donde todos estamos pensando, bueno, ¿y para dónde? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿cómo podríamos proyectar ese 2025? Así que Sagitario, si tú miras bien, es esa flecha que pone una dirección. La pregunta es hacia dónde nos dirigimos. Y Sagitario es de los que dice, no importa, hay que apuntar, hay que tomar una decisión y dirigirse sobre todo con optimismo. Sé que se escucha mucho pesimismo, mucho cambio, mucha en el mundo de la astrología, en el mundo de la política, en el mundo local, en Colombia, en España y en otros países. ¿Y qué será de Trump? ¿Y cómo va a afectar? ¿Y Putin? Pero el optimismo es algo que nunca debemos perder. Así que lo primero que hay que tener en cuenta para esta semana es que ya el Sol está en Sagitario, muy buen momento para empezar a mirar lo de las vacaciones, de planear el 2025 con mucho optimismo, sobre todo entendiendo qué es lo que la vida espera de mí, cómo están los vientos. Y nuestro amigo por aquí, Mercurio, que ya se va a encontrar esta semana retrógrado. Y antes de explicarte para mí qué significa eso de Mercurio retrógrado, quiero decirte que cuando un planeta está retrógrado, yo lo interpreto de la siguiente forma. Haz de cuenta que tienes un caucho. Y la retrogradación es como que el caucho empieza a ganar energía. Eso quiere decir que cualquier planeta que entra en un proceso de retrogradación lo que está haciendo es acumulando energía. ¿Para qué? Para que cuando se ponga directo se pueda soltar ese caucho y pueda expandir toda su fuerza, pueda expandir todo su significado. Pero en el caso de Mercurio retrógrado,
No creas, yo no soy un gran amigo de esa teoría que habla que cuando Mercurio está retrógrado no se puede hacer nada, no se puede firmar nada, no se puede uno comprometer, comprar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, recuerdo dos sucesos muy puntuales que me llamaron a mí mucho la atención de una temporada de Mercurio retrógrado. Y uno de ellos es que el rey Carlos de Inglaterra se proclamaba como rey con Mercurio retrógrado. Entonces imagínate cuántas personas estaban invitadas a este evento. Personas de todo el mundo con una transmisión en vivo. ¿Qué podría salir mal? Todo podría uno decir. Podría salir mal las luces, la comunicación, los invitados. Algo podría salir mal. ¿Por qué no salió mal? Si estaba Mercurio retrógrado. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado, lo que nos está pidiendo es que, como la palabra lo dice, retrogradar, revisar, releer, recalcular, repensar, revisar. Entonces es como un alto, yo me detengo y me regreso, no porque no pueda hacer nada, sino porque la vida me está pidiendo haz las cosas de una forma muy minuciosa, muy bien pensadas. Cuando las personas cometen tantos errores en ese Mercurio retrógrado, no es porque lo que hicieron no lo deberían hacer, sino porque lo que hicieron lo hicieron sin leer la letra pequeña, lo hicieron de forma rápida y escueta, y eso habla de que siempre van a haber rectificaciones a lo que yo estoy haciendo. Entonces es importante que esta semana entendamos cómo este Mercurio retrógrado lo único que nos va a pedir es, por favor, durante esta temporada hay que ponerle mucha más atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que comunicamos, porque no olvidemos que Mercurio es un planeta de comunicar, y comunicar nos comunicamos de muchas formas. Una de ellas es la verbal, así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Escrita, hay que tener mucho cuidado con los correos que yo envío, lo que yo escribo, los WhatsApp, sobre todo que WhatsApp se presta mucho para malas interpretaciones. Hay que tener prudencia, hay que leer 2 veces, leer la letra pequeña. Y la comunicación, para mí como terapeuta, la más importante es la comunicación que yo tengo conmigo mismo. Cómo yo me comunico, qué es lo que yo me estoy diciendo. Y nunca olvidemos que nuestras palabras son hechos, ellos se materializan. Entonces todo eso que yo me cuento, todo eso que yo me digo, todo eso que yo pienso que es verdad, empieza a tomar algo que es una creencia en mí, y eso en gran medida modela lo que yo soy. Yo soy lo que yo veo, nunca podré ver lo que para mí no existe. Aprovechemos este Mercurio retrógrado y sobre todo que está en Sagitario, que está en el optimismo. ¿Qué es lo que está bloqueándome a mí para ver la vida con optimismo? Tal vez es momento de revisarlo, tal vez es momento de invertir en algo para que el 2025 sea mejor. Y cuando hablo de algo, no me refiero a mi nuevo iPhone, a mi nuevo carro, a mi nueva casa, sino tal vez invertir en algo que está aquí arriba, mi mente, muy pero muy importante. Por otro lado, Marte, que está directo, está en un signo de fuego, en el signo de Leo, y hace un trígono con la luna nueva que se da el 1 de diciembre. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Mira, primero que todo, cuando estamos hablando de fuego, Leo y Sagitario, fuego, si tú te imaginas el fuego es acción. Cuando tú miras el fuego, él se está todo el tiempo moviendo. Moverse es un sinónimo de actuar, es un sinónimo de hacer. Y al estar en un ángulo de 120 grados con esta luna nueva, es excelente. ¿Para qué?
La luna nueva, la conjunción de papá y mamá, el sol y la luna en el grado 9, lo que nos habla es de plantar una nueva semilla. ¿Pero qué tipo de semilla? Una semilla que va a crecer muy rápido, que va a ser muy expansiva y va a llevarnos mucho al actuar. Importantísimo que revises qué casa tienes Sagitario puntualmente, dónde se hace esta luna nueva, qué planetas o ángulos puedes tener en los grados 9, bien sea para que se esté haciendo un trígono o una cuadratura, pero es pero muy importante. Así que, dicho en otras palabras, esta luna nueva lo que te está invitando es, bueno, Jaime, ya pasamos la época de planear, ya pasamos la época del presupuesto, ya pasamos la época de las ideas, ya no. Este es el momento de empezar, este es el momento de actuar. ¿Cómo debo actuar? Con mucho optimismo. Yo no puedo emprender si ya de entrada estoy diciendo es que no voy a poder, no me va a alcanzar, no. Esa palabra hay que erradicarla en este momento. Lo que hay que pensar es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? Y el cómo es como que invita a mi mente, a mi cerebro, a buscar respuestas, a buscar debo, tengo, aquí, alineo. Y siempre buscándoles el cómo llevo esta acción, este fuego, a un final feliz. Olvídate del no. Si algo está difícil, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Revisa muy bien en qué casa está cayendo esta luna nueva. Por otro lado, esta luna nueva se da, 1 de diciembre, se da también en una cuadratura a Saturno. Para las personas que son nuevos en el mundo de la astrología, cuando hablamos de cuadraturas o trígonos son ángulos que son muy armónicos, de ángulos de 120 grados, y cuadraturas son ángulos de 90 grados, que suelen ser un poco más tensos. ¿Y qué me refiero con tensos? Imagínate que tú estás barriendo tu casa y llegas a una esquina. Esa esquina es un ángulo de 90 grados, donde normalmente como que las cosas no fluyen de la misma forma, mientras que un ángulo de 120 grados puedes rápidamente hacerlo. Pero para poder entender el significado de lo que es una cuadratura o de lo que es un trígono, hay que mirar muy bien qué planetas están hablando para poder entender cómo negociamos, porque siempre va a haber una negociación. Las negociaciones no siempre son fáciles, no siempre son tensas, no siempre son difíciles, no siempre son fáciles y siempre llegan a una conclusión. Lo importante es poder entender qué es lo que quiere mi contraparte. Entonces, en este caso, como ya sabemos que es una luna nueva que está estimulada por un trígono muy bueno de Marte que nos invita a actuar fuego, aquí nuestro amigo Saturno, que está en una cuadratura, me está diciendo lo siguiente. Mira, cuadratura. Saturno para mí es como el gran profesor del zodiaco. Es como que él dice, Jaime, ¿quieres hacer esto? Estas son las condiciones, estas son las reglas, esto es lo que necesitas, este es el organigrama, este es la hora de llegada, esta es la hora de salida. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuáles son las reglas de esto que estoy plantando? No es simplemente que digo, voy a emprender, lancé al mundo y ya, ¿qué será que no me va bien? Pero cuando uno va y mira y profundiza, no hay una idea que está concreta, que tiene plan, que tiene organigrama, que tiene una función muy importante por desarrollarse, con plan, con estrategia. Entonces, lo que vayas a intentar, lo que vayas a hacer, muy importante, con optimismo. Sagitario, hay que meterle mucho optimismo. Importante, hay que actuar. Marte en trígono. Y pero muy importante, hay que ser muy concreto. Hay que tener muchas reglas. Hay que tener muchas normas. Hay que nada de
voy a ver ahí por encima a ver qué sale. Eso no funciona. Este amigo que de por sí ya está directo te va a dar todas las herramientas para ayudarte. Pero él, como buen profesor, no te va a regalar nada. Decía un maestro mío que un buen profesor es que, por ejemplo, un profesor del gimnasio, donde hoy no pudiste hacer sino 5 push-ups, él no te va a decir mañana te tomas el día libre. Él va a decir mañana te quiero más temprano y no vas a hacer 5, vas a hacer 20. Porque yo sé que tú puedes y él te empuja a dar tu mejor versión. Pues este nacimiento va a ser muy fructífero por Marte si tienes ese gran profesor que te va alineando con lo que la vida espera de ti. Pero que es importante también, aquí tenemos una hermosa cuadratura entre Júpiter y Saturno. Y para que me entiendas, Júpiter es lo que tú quieres hacer. Yo quiero. Y están en una oposición, mira, aquí está 17, 9 grados. Ya es una oposición un poco lejana, pero para mí sigue tomando una relevancia. Como te estaba diciendo, Júpiter es lo que tú quieres hacer. ¿Qué quieres hacer, Jaime? ¿Qué quieres? Pídelo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué deseas hacer? Y Saturno es ni más ni menos lo que tú puedes hacer. Lo que el sistema, lo que tus padres, lo que tu pareja, lo que la vida misma te permite. Entonces es una puja entre expansión, que es Júpiter, que quiere expandir todo, crecer, las grandes ideas, vamos a dominar el mundo, y Saturno, que te dice, Jaime, pausa, concreta. Saturno es un planeta que contrae. Uno expande y el otro contrae. Y están en un ángulo, una vez más, de 90 grados, una cuadratura que se podría considerar tensa y ellos están negociando. Y Júpiter por un lado dice, yo deseo, yo quiero, y es que el 2020, no, mejor dicho, el año. Y Júpiter y Saturno te está diciendo, espérate, ¿quieres ese año? Estas son las reglas. Él comprime tu sueño para que le des mucha más realidad al sueño. Porque soñar es bueno. Soñar es muy bueno. Visionar es mejor. Porque yo puedo soñar muchas cosas. Pero cuando yo visiono, lo que estoy es poniendo en una balanza el cómo. Yo lo visiono y automáticamente estoy pensando cómo lo hago. Cuando yo sueño, los sueños no tienen límites. Yo puedo soñar ir a Marte, ojalá Elon Musk me lleve, pero es un sueño. Por otro lado, puedo decir, podría empezar por lo menos a invertir en Tesla o a invertir en SpaceX o a entrar. Puedo yo empezar a ponerle pies por muy grande que sea mi sueño, pero puedo poner un mapa, una ruta. Entonces aquí hay esa gran cuadratura de dos planetas que nos invitan, por un lado, a desear lo que deseas y por otro lado, lo que puedes. Y eso es importantísimo que tú lo entiendas. Esa configuración. Voy a hacer un tema que estuve conversando, de hecho la semana pasada, con una gran amiga y maestra de constelaciones familiares que hablábamos sobre, Jaime, ¿qué pasó con Plutón cuando sale de Capricornio y entra a Acuario? Y mi reflexión era la siguiente. Yo le decía, mira, Luz se llama ella, la saludo si está viendo este video. Le decía, mira, hay algo que hay que entender y es, primero que todo, entender quién es Plutón. Sé que es Hades, que lo representa, sé que representa el infierno y para muchas personas representa algo como la destrucción. Entonces uno podría decir que qué pasa después de que algo se destruye es que ese algo empieza un proceso natural de reconstruirse, de volverse, aprendiendo aprendiendo de los errores que lo llevaron a su destrucción. Entonces, Plutón, para
para destruirte, te muestra el lado más oscuro de ti mismo. Es como que te dice, mira, esto es lo más oscuro de ti. Tienes que prácticamente arrancarte la piel para que vuelva y nazca una piel nueva. ¿Por qué hago tanto énfasis? Yo creo que soy un fiel creyente que en los últimos años que estuvo Plutón en Capricornio, nunca se había visto una destrucción tan fuerte como la destrucción del simbolismo del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Capricornio nos habla mucho de los sistemas rígidos. Yo mando, tú obedeces. El Padre. Yo mando, tú obedeces. Yo soy el Padre. Y como Padre, mi función hacia ti, hijo, no es ser tu amigo, sino es educarte, es ser tu padre. Yo, bajo mi experiencia, te digo qué es lo mejor y qué no es tan bueno. Ese Plutón en Capricornio trabajó mucho y destruyó mucho el simbolismo del padre. ¿Y el padre quién es? Los gobiernos, los sistemas, los hombres, la hombría como tal. Se cuestionó mucho la función del padre. Vamos a profundizar un poco en este tema porque me interesa que lo entiendas muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, en terapia, de las consecuencias de que un hombre o una mujer hayan crecido sin padre, eso repercute en el inconsciente muy pero muy fuerte. Tanto para hombres como para mujeres lo somatizan esa vivencia de que el padre no estuviera de muchas formas, no siempre de una forma positiva. Cuando se trabajó ese esquema a nivel mundial, estamos hablando de que se satanizó el simbolismo del hombre. ¿Qué es ser hombre? Se sataniza. ¿Qué es gobierno? Se sataniza. Y muestra lo peor de esos sistemas. Muestra lo peor del gobierno, lo peor de los hombres, lo peor del yo mando y tú obedeces. Pero ¿qué pasa cuando Plutón se empieza a despedir de Capricornio? Está perfecto. Los gobiernos han abusado de su poder. Los hombres han abusado de su línea. Los sistemas han abusado de su línea. Pero los necesitamos diferentes. No puedo decir que la política, los gobiernos son malos y que los debemos destruir, acabar con ellos. Porque eso sería como querer acabar con el Padre. Acabemos. No más normas. Un mundo completamente libre. Recuerdo una vez que mi hermana me decía que estaba cambiando a su hija de colegio. Yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué decidiste cambiarla? Y ella me dice que escuchó cómo los maestros, el psicólogo, perdón, le decía a su hija muy pequeña, como de unos 8 o 7 años, que en la casa no tenían el derecho de regañarla ni de corregirla, que ese no era el derecho del padre. Cuando mi hermana escucha eso, la cambia de colegio. Ella no estaba muy de acuerdo con eso. En terapia he visto muchos adolescentes que crecen con una libertad de poder hacer lo que quieran sin padre y tiene unas consecuencias emocionales muy fuertes. Cerrando ese paréntesis, cuando un país, llámese cualquiera, no voy a entrar en política, un país, se flexibiliza tanto el gobierno que se le dice al pueblo que ellos son los dueños y pueden hacer lo que quieran, ¿qué pasa con ese país? Es lo mismo que si yo como padre llego a mi casa y tengo 3 o 4 hijos y les digo a ellos, oigan, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué creen que va a pasar en esa casa? El ser humano todavía no tiene ese nivel de conciencia para, y menos un niño, para decir, esto es lo mejor para mí, esto es lo que yo quiero.
No, eso colapsa. Significa que el arquetipo del padre, un padre sano, un padre trabajado, se necesita para que el sistema familiar funcione de la misma forma que se necesita para que funcione los gobiernos, las religiones, los sistemas, las familias. Entonces, en este tiempo que estuvo Plutón en Capricornio, se trabajó un modelo que empieza a destruir lo malo del padre, lo malo de los gobiernos, lo malo de los sistemas, pero lentamente nos empezamos a dar cuenta que necesitamos del padre, pero no un padre malo, sino por el contrario de un padre trabajado, un padre diferente. Entonces esto es un periodo de reconstrucción y destrucción del padre antiguo para entrar en un padre nuevo, que es para mí este simbolismo: los gobiernos, las religiones, los sistemas gubernamentales, el gobierno, las grandes empresas que explotan. Decía un profesor cuando estudié ingeniería, decía: Jaime, para que el sistema funcione es como si visualizas un hotel. Yo le decía: profe, ¿cómo así? Y él me decía: para que el sistema funcione, tanto deben haber personas que duerman en las camas como deben haber personas que tiendan la cama. Ahora imagínate que solamente hay personas que duerman en las camas. El hotel colapsa. Ahora imagínate que solo existen personas que tiendan las camas. El hotel colapsa. Se necesitan los dos lados. Se necesita el que duerme en ella y se necesita el que la arregla. Si no, el sistema colapsa. Un padre equilibrado sabe cómo turnar, cómo ser justo y cómo darle al uno una cosa y al otro la otra. Y eso para mí es el periodo de reconstrucción que se va a empezar a vivir. Obviamente, y ya por este Urano y por este Plutón en Acuario, eso no le va a gustar a todo el mundo, y de ahí, que lo voy a hablar y lo voy a profundizar en otro video, van a haber muchas manifestaciones y muchas personas en contra. Pero desde mi perspectiva, el padre va a empezar a reconstruirse. ¿O por qué crees que hay simbolismos, hablando un poquito de política, que empiezan a cumplir ese rol de las reglas son estas? Está bien, no todas, pero necesitamos reglas, necesitamos límites, necesitamos. Y esos modelos, para mi perspectiva, es por ejemplo Milley, por ejemplo Donald Trump, que para muchas personas era una sorpresa que él ganara. Se me fue el nombre de otros arquetipos que empiezan a decir: necesitamos reglas, necesitamos normas. No con esto quiero decir que estoy de acuerdo con todas las normas ni con todas las reglas, pero ya se demostró que vivir sin normas y que cada quien haga lo que quiera tampoco es la solución. Se necesita el modelo del padre, el modelo del sistema. ¿Cómo en esta época de Acuario se va a moldear eso? Eso es algo de lo cual estaremos hablando durante 20 años, que es el periodo que efectivamente Plutón va a estar en Acuario. Y Plutón en Acuario, lo nombré un poco en el video pasado, por cierto, si no lo has visto, pero te voy a decir un par de cosas de las que yo veo, las tengo aquí anotadas, sobre Plutón en Acuario. Acuario son dos ondas que simbolizan, para mí, entre otras, la igualdad. La igualdad. Para el sistema, el padre, somos iguales. Como seres humanos, todos somos iguales. Pero no todos estamos de acuerdo. Lo cual, esas ondas, si tú las ves, mira, aquí están. Son ondas que están separadas.
Lo que quiere decir y de lo que está hablando son de esas grandes divisiones que se presentan entre los que quieren un modelo antiguo y un modelo nuevo. Y vivimos un momento que es que el modelo antiguo no es ni siquiera el que conocemos, ni el modelo nuevo ni siquiera es el que nos imaginamos, porque vienen momentos muy pero muy revolucionarios. ¿Qué es lo que revoluciona esto? Por un lado, Acuario. ¿Qué es lo que revoluciona? Por un lado, Acuario habla mucho de su planeta regente Urano y es mucho con la innovación, mucho con lo nuevo, mucho con lo que yo nunca vi venir. Eso para mí era imposible. Entre eso, ya Plutón nos ha dado un poquito como de el mundo va por aquí, el mundo va por allá. Y cuando Plutón entró esas 2 veces de una forma breve al signo de Acuario, coincidencialmente es cuando entra la inteligencia artificial. Llámala ChatGPT, llámala Nova. Ya hoy en día hay muchas inteligencias. De hecho va a salir otra que es la de Apple. Prácticamente eso va a ser y aparece la inteligencia artificial. Eso no hay que tenerle miedo. La verdad es que yo soy un creyente de que lo que va a hacer es ayudar mucho a evolucionar de una forma muy rápida a la humanidad, porque piensa muy rápido, mucho más rápido de lo que piensa un ser humano. Así que yo lo puedo utilizar de una forma muy productiva, porque lo que va a hacer es acortar el tiempo que yo necesitaba, por ejemplo, para hacer una presentación, para escribir un libro, para calcular, para programar. Antes podía demorar 1, 2, 3 horas, ahora demoro 40, 60, 1 minuto en poder procesar toda esa información con ayuda de inteligencia artificial. Lo que va a hacer es acortar los tiempos. El tiempo se va a acelerar rápidamente hacia los cambios, primero que todo. Segundo, por las ondas viaja algo llamado Internet. Y así como en este Plutón durante Capricornio mostró el lado oscuro de los hombres, del sistema de yo mando, tú obedeces, también va a mostrar el lado oscuro de lo que llamamos Internet. Y hay una palabra, la tengo aquí muy escrita, que es la libre expresión. ¿Soy yo realmente libre, por un lado? Y por otro lado, ¿me puedo amparar y hablar mal de alguien, mentir sobre alguien y decir que es mi libre expresión? Porque si decimos que sí, eso quiere decir que yo soy libre de difundir noticias falsas. O yo soy libre de tener X o Y tendencia sexual, por ejemplo, con niños. ¿Soy libre? ¿No soy libre? No es verdad. El Plutón en Acuario va a buscar normas de cómo poder limitar las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, porque va a mostrar el gran lado oscuro, y el gran lado oscuro es que somos manipulados con mentiras y con control a raíz de lo que llamamos libertad de expresión. Entonces todo mundo es libre, los políticos son libres de mentir, nadie les exige que después cumplan lo que dijeron, no, tú di lo que quieras decir y gana. ¿Cómo lo haces? A través de las redes sociales, a través del internet, y ahí va a entrar grandes discusiones de hasta dónde existe la libertad en las redes sociales, hasta dónde existe la libertad en el internet. Y hay algo, una conversación que tuve con una persona que me llamaba mucho la atención. Yo lo cuestionaba, y no con esto quiero decir que piense que tenga la razón, simplemente fue como un cuestionamiento que hasta yo mismo me hacía, y esta persona me decía: los políticos, Jaime, son muy corruptos. Puede que tú estés de acuerdo, puede que no estés de acuerdo, pero la mayoría suelen ser mentirosos y corruptos, lo mismo que el sistema judicial. Y pensando, yo le decía,
¿Y qué pasa si nos gobernara alguien que es cero corrupción, que es incorruptible, que trabaja 24 horas y que siempre está pensando en mi bienestar? ¿Qué pasa si se empieza a discutir que nos dirija la inteligencia artificial como gobierno? La persona entraba como en el miedo, lo cual entiendo, no estoy tomando partido de que sea para la derecha o para la izquierda, pero no buscamos en un líder que busque el bienestar por nosotros, no buscamos en un líder que no se deje que no reciba dinero, que no sea corrupto. No buscamos en un sistema judicial que sea totalmente ecuánime con todo el mundo, que no te juzgue por ser hombre, mujer, blanco, negro, hijo de, pariente de, sino un sistema que sea totalmente ecuánime para todos. Y esa función no la podría hacer la inteligencia artificial. Y te lo dejo ahí. Pero esos son temas de los cuales se está hablando mucho. Algo muy curioso, escuché en un video de alguien que admiro mucho, otro astrólogo, que hablaba de un acontecimiento de los cuales no había caído en cuenta, y lo quiero decir en este video, y es que la última vez que estuvo Plutón en Acuario, se descubre Urano, y después de Urano, Neptuno, y después de Neptuno, Plutón. Esas ondas también nos pueden estar hablando del universo. Y recuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio, yo era uno de los que creía que después de Plutón no había nada, el sistema solar. Y recuerdo de hecho haber hecho la maqueta donde estaban los planetas, y nunca en mi niñez pensé que había algo. Y esos planetas, ese Plutón en Acuario, cuando entra, se descubren nuevos planetas, Urano, Neptuno y Plutón. Cuando Plutón regresa a Acuario, me llega ese pensamiento, y de hecho una reflexión que escuchaba en este video que me parece que es muy cierta, y es: nosotros, así como yo pensaba de niño que no había más, nosotros pensamos que somos únicos, únicos en el universo. Habráse visto el ego, ¿no? Únicos, porque como nosotros, nadie. Cuando se descubren estos tres planetas, es como que se abre una caja de Pandora para decir: el universo es más grande de lo que pensábamos. Es muy probable que durante este periodo también nos ampliemos y nos demos cuenta que no somos únicos, que haya vida y, por qué no, inteligencia en otros mundos. Muy, pero muy diciente. Y bueno, chicos, ¿qué más les puedo contar yo de esta luna nueva? Entonces hablamos de este trígono, hablamos de esta cuadratura entre lo que yo quiero y lo que yo puedo hacer, hablamos de Plutón, bueno, hablemos un poquito de Venus, que de hecho ya va para una conjunción en los próximos días con Plutón, pero Venus está un poco racional, pero está muy bien aspectado. ¿Racional desde qué perspectiva? Está en un signo de tierra como es Capricornio, y cuando Venus está ahí nos hace como muy concretos, como muy... No todo es emoción, hay que ponerle un poquito de pies en tierra, pero al estar en un trígono con Urano y Urano ser lo nuevo, puede ser que en esta época de vacaciones ya como que me guste algo que antes no me gustaba. Es como que lo diferente, lo nuevo, pero siempre con los pies en la tierra. Y bueno, chicos, de esta forma quiero dar finalizado este video, y me encantaría que comentaras sobre los videos. Si tienes preguntas, aquí te dejo también un link en la descripción aquí debajo, si quieres una lectura para este 2025 que sea muy personalizada, para que aproveches los vientos a favor. Y para las personas que no me conocen y de pronto ven este video por primera vez, combino la terapia con la astrología, porque para mí es muy importante entender quiénes somos, cuáles son mis creencias, y basado en eso, en qué momento de la vida estoy y hacia dónde me dirijo, cómo realmente, bajo diferentes líneas terapéuticas como hipnosis, sugestiones bajo hipnosis, terapia regresiva, cómo podemos
realmente vivir mucho más plenos con quien nosotros somos y estar mucho más acorde con lo que la vida espera de nosotros. Bueno chicos, no les quito más tiempo. Si te gustó, si llegaste hasta acá, espero que por favor le dejes un like, que lo compartas o por qué no me dejes un comentario. Te invito a seguirme. Un abrazo. Que tengas una feliz semana. Chao.